Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandillara Ñe, estamos iniciando un nuevo programa en el día de hoy, nuestro curso bíblico a través de los medios de comunicación. Estamos reflexionando Génesis, capítulo 35, principalmente en estos días. Y habíamos quedado en esta renovación de la promesa. Casi siempre volvemos a encontrar una y otra vez la renovación de las promesas. Si nosotros tenemos que hablar, y en una oportunidad les invito a que vuelvan a través del Facebook a los otros programas que ya hemos pasado por la televisión para volver a estudiar sobre la palabra Berit. ¿Se acuerdan? La palabra Berit, que es justamente la alianza. Continuamente nosotros encontramos una y otra vez la renovación de la alianza, es decir, una presencia de un Dios que acompaña siempre a su pueblo, que no se olvida. No es que una vez nomás sucedió y allá listo, más o menos, se mandó a hacer esa ya ese irá, no. Ñandillara continuamente, imagino, bebé. Con cada uno vuelve sobre esa alianza, sobre ese berit. Y asimismo también hemos reflexionado, ¿se acuerdan?, sobre la palabra berajá. Berajá, que quiere decir la bendición. Una presencia, el berit, el berajá, que van muy unidos. Porque Dios promete, Dios da, Dios hace su alianza y al mismo tiempo Dios que nos bendice. Y bueno, nosotros estábamos diciendo que el Señor añade, ¿verdad?, una vez que le bendice a Jacob, le cambia primero su nombre. Desde ahora serás Israel, o sea, el que lucha con Dios, el luchador. Pega con la ñandeñico, te imaginas. Diga, tú y la ñanderu kang, allí va, ñanden bareteana, pero pega ñanden bareteana, pe ñandillara, güey, allí va. Porque algunas veces estamos ahí la ñemón baretea, pero con un autoritarismo. Ñemón barete, pero más bien con nuestros defectos. Anda ahí upea la ñandillara y potá, ñande yaye esa cuana, yaye esa peana, yaye esa pona. Muy un lado la ñemón barete, van a ñemón barete, ana pe ñandillara, güey. A ñemón barete, jangua ñandillara, güey, ñande yay cua ponana, veimba epa pe ñandillara, hoy potá ñande güey. Ape yay cuarire pe ñandillara, eba hoy potá jina. Aupepe entonces ya llegue esa pearire, ya pues un yaguatá. Aupea ya pota la ñandera pepe y pajumía lleva. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque esta alianza, el berit, y esta bendición de Dios, entonces, que recae sobre Israel, el que lucha con Dios, es justamente porque tiene una misión. Añandego ya le cobe de misión, lleva de yara, de sino, entonces va a la misión como mamá, sí, de ella, y cuapona vaya pona, sí, de la rúgina. Entonces, tú ahí ya de cuana va para la yapona, tú ahí ya de ella. A ver, cuando voy a universidad, pero estudias anuala, hoy cuando yo hice tena tua, allí va viendo yo estudié mía. Y ande ya po, en el camino se van haciendo los bueyes y la gente. Sí, muy interesante, pero también tenemos que saber dejarnos acompañar, saber dejarnos ayudar, para dar estos pasos importantes, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y aquí justamente, primero luego Dios se nos presenta y nos dice, es ella que, yo soy el Dios Todopoderoso. Primera cosa, muy importante. Y ella que entonces ni que enderezar ahí, porque algunas veces pues, nosotros queremos comenzar simplemente mirándonos a nosotros mismos. Allí va. Va para la sella pocuá, va ella para sella pota, moto, la vaya pita, etcétera, etcétera. No. Lo primero que nos dice aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, listo, hoy papá, primer enunciado, y sabe que eicuaque, upea la André mañana, upea eicuana. Segundo, sé fecundo y multiplícate. Bueno, esta es tu misión, esta es entonces la carga que Dios pone sobre tus hombros, sé fecundo, multiplícate. Pero, ¿cuál es el objetivo aquí?
el multiplicarse y el llevar adelante la fecundidad misma. Quiere decir que vos sos ahora el encargado, vos sos el co-creador con Dios. Y entonces tenés una responsabilidad muy grande sobre el universo. De ti nacerá una nación. Aquí entonces ya se está mirando a la nación, a la comunidad. Recuerden que nuestra religión es una religión comunitaria. Gente con la de religión de cuatijaño, de cada uno y cada tuya por la posea, sino que vamos caminando en comunidad. A comunidad, upepe ñañe piamba y teana, upepe entero besteaña moñara, daña negra ni tomida arena. Pero hay algunos lleva que directamente ya posee iba a lleva ñebo gente, upepe, imagina, cora hay ente mañana. Anda hay comunidad. Comunidad es siempre aquel que aporta, aquel que ayuda, y después cada uno tendrá su responsabilidad, ¿verdad? Cada uno, así como dice Pablo, dentro de la iglesia, cada uno. No todos pueden decir handicativos, sí, porque yo soy oreja, yo no soy nariz, yo no soy boca, yo no soy ojo, lo que sea, cada uno dentro del cuerpo místico, esa es la comunidad. Y eso es lo que da armonía. Y después incluso Pablo hace esa hermosa comparación porque dice, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Un miembro sufre. Y algunas veces nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de darnos cuenta de este aspecto. Incluso ni sufrimos. Entonces quiere decir que nosotros no nos estamos sintiendo en comunidad. Cuando no hay sufrimiento porque un miembro de tu cuerpo sufre, quiere decir que vos te volviste insensible. Te cortaste allá tu dedo, pero donde ni neñandui. Ay, buena, pero donde ni neñandui lo hay cobre, ¿verdad? Pero donde neñandui. Ahí se ve. Te volviste insensible. Entonces, a pesar de que podés hablar mucho de comunidad, podés hablar de esto, de aquello, hacer en comunidad, de ella, pues la comunidad. Comunidad en Operes Hindú, al pueblo, a la gente, en Ébalo y Conteneva, a Ope Beñembo ya, a Ope Bella, pues en día cuera lleva. A Opea, en Mongu Eish Becuera, Ganago Ñande, en Moí, Ñande Yara, Ñande Moí, pues en donde Becuera, Catujanguay, Chantero Betea. Depende de comunidad, pequeña comunidad, que es tu pequeña iglesia, tu propia familia, lleva, y cuaponares, esa ponamba, épalo y contemeva, hina. A Pepe entonces enderemos un gué, ahora ya pojina, peja, hoy contemeva. Bueno, entonces es así, ¿verdad? Dios se presenta, es fecundo, multiplícate, de ti nacerá una nación, más aún un conjunto de naciones, el ejemplo que tiene que traspasar más allá de la frontera y tiene que llegar a los demás. De ti saldrán reyes, ¿verdad?, de tus entrañas, reyes de tus entrañas. Es el otro elemento indispensable. Nosotros hablábamos aquí sobre todo de la cuestión de la monarquía, de la realeza. Es una forma también de justificar y de decir que toda la organización que después encontraremos, la organización monárquica, es algo querido por Dios, ¿verdad? Es algo entonces que el Señor fue organizando, ¿verdad? Eso es lo que te está queriendo decir. Y después dice, la tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. A tu descendencia. Y a tu descendencia, porque justamente vos sos parte de ese tronco que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, o decir, a Bella, ya está diciendo. Tenemos que estar siempre unidos. En el Evangelio vamos a tener ese otro caso, ¿verdad?, muy interesante, en el capítulo 15, cuando te habla la vid, dice el sarmiento que está unido al árbol, que está unido al tronco, pero si se corta, entonces, ¿de qué te va a servir? Solamente para atar, dice, y prender, tirarlo al fuego. Bueno, nos está hablando a nosotros de una responsabilidad importante. Nos está hablando entonces de una opción fundamental también para formar iglesia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca.
Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yara Ñe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en este momento reflexionando sobre esa renovación de la promesa de Dios a Jacob desde el capítulo 35. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Una gran responsabilidad, decíamos, ¿verdad?, que tiene que asumir Jacob. Jacob, el que lucha con Dios. Todos nosotros entonces somos también Jacob en este sentido, que luchamos por nuestros ideales, luchamos verdaderamente con Dios, luchamos en ese sentido no de que queremos rebelarnos contra Dios, no en este sentido es la lucha, sino que es una lucha con Dios, a favor de Dios, luchamos por Dios. Es como decimos, queremos sacar algo, Señor, me mina, Señor, y no entendí porque se te ves inande, me se pese da güey. Viste que hay unas buenas intenciones.
Jacob, justamente por eso, al final Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Desde ahora ya no serás Jacob, sino que serás Israel. Imagínense, el que lucha con Dios, el que está buscando a toda costa hacer bien las cosas. Y digo, oye, te ves una peña de Yara, hoy meñan en idea, lleva. Acabeñan de Yara, huerecoa, tome esto en vos miñas de pei tu cuevera. Esto nos puede hacer recordar, ¿se acuerdan cuando Elías y Eliseo van caminando cerca del río Jordán? Ellos pasan, ¿verdad?, del otro lado del río Jordán, y en un momento, ya cuando va a ser arrebatado por el carro de fuego, Eliseo le pide a su maestro, a Elías, dos de las tres partes de tu espíritu, Elías calcula poner eso es muy difícil, le dice, eso es muy difícil que yo te pueda dar eso. Además, no me corresponde a mí, dice. Pero en fin, y después dice, bueno, landeshereshano, ¿verdad? Cuando voy subiendo, o sea, cuando soy arrebatado, entonces puede ser que por ahí se te quede ese espíritu. Pero de las 2/3 partes es interesante, ¿verdad? Porque después sabemos que Eliseo no te dice que lo vio, ¿verdad? Pero de cierta manera, como él recibe, primero se le queda el manto que cae en el momento en que es arrebatado. Después comenzamos a ver que Eliseo comienza a producir y a hacer mayores milagros que el mismo Elías. No hablamos simplemente por los milagros, por aquello que se ve, ¿verdad? Pero esa presencia de Eliseo que supera prácticamente al maestro. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Pero nos hace entender aquí también que la tierra que di a Abraham, a Isaac, y ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Todo esto entonces tiene que servir para las próximas generaciones, para aquellas personas que están contigo. Digo, a ver, ya por una peñan de yaraña, ya por una de curso bíblico y gatos en sabe. Primero ya a mí, va la dice, amba ella va a llevar uñan de ejina, hamoto va ya pijina peñan de yaraña, lleva primero vea. Pero aupe ñande yeikwa ajamba epahise upea ñande upeu iba ve ñande mombarete miana abei ayepa yayapoana abei umia, y sobre todo eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer a los demás. Peala ñande yara lleva ñande peala ñande yara omoía peñande pope ayema. Entonces ahora te la doy a ti, omoigo peñande pope ayema, y a tu descendencia, omio utahina, tuikwa mike, toño mombarete mike abei peñande yara uibe. Y que cada uno pueda ofrecer, dice, a su propia descendencia. Es una responsabilidad nuestra. Y después, dice, Dios se alejó de él. En ese momento se aleja. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Betel. Bueno, algunos elementos. Dios se alejó de él. Omen vamos a ver, omen vamos a ver. Amén, vamos a ver ella. Multiplícate, sé fecundo, de ti nacerán naciones, saldrán reyes. En fin, te doy ahora a vos y a tu descendencia. ¿Qué más pico de eso querés? Es la alianza, ¿verdad?, de Dios, de un Dios que nos regala, de un Dios que nos quiere y pone todas nuestras manos a disposición. Entonces, primero, vamos un poquitito por parte. Dice que erige una piedra conmemorativa en el lugar. Ya hemos hablado también anteriormente de esa piedra conmemorativa que significa el recuerdo, el hecho de saber, de cierta manera, lo que Dios nos está regalando, o sea, conocer siempre dentro de nuestra propia conciencia todas las maravillas que Dios está realizando con nosotros, ¿verdad? Erige una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Dios que nos habla, Dios que nos regala. En ese lugar, ¿se acuerdan que siempre los profetas, etcétera, siempre, en este caso las otras personas, erigen un altar en ese lugar donde sienten la presencia de Dios? Ese lugar conmemorativo, ese lugar que te hace recordar esa presencia de un Dios verdadero. Y después dice, enseguida ofreció una libación sobre ella. Ofreció una libación sobre él.
Ya hemos hablado también, ofrecer una libación sobre una piedra, etcétera, etcétera. Uno puede enseguida entender, y bueno, ¿y qué es lo que es el sentido? ¿Y por qué es lo que uno tiene que llamar aceite sobre la piedra? Como un fetichismo, ¿verdad? O como una cosa, no sé, que sale de nuestra realidad. O sea, de nuestra realidad religiosa, doctrinal, podemos decirlo así, ¿verdad? Y no, al contrario. Nosotros tenemos que saber que dentro de esa religión alta y la religión baja, entonces uno procura unir los dos aspectos. En cuanto a la religión alta es lo que nosotros hablamos de muchas elucubraciones, de muchos pensamientos, de muchas elaboraciones también, ¿verdad? En el hacer las cosas. Pero por otra parte, en la religión baja, que nosotros le llamamos, no quiere decir una cosa despectiva, no, solamente es una forma de organizar y entender. No quiere decir que por eso tenga más o menos valor, no, es el estilo, es el modelo, es la forma como se realiza y se entiende. La religión baja se refiere mucho más a una religiosidad popular. Y podemos decir, a la cuenta, la religiosidad popular es la que da fuerza al pueblo, la que da fuerza a la gente y nos hace entender quién es Dios, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que vivir. Es esa fuerza de Dios entonces que nos hace caminar y nos hace entender que nosotros estamos ahí siempre a disposición del Señor. Ahora, con respecto a la parte más eclesial, nos habla de una adhesión total, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Que se está manifestando. Y por eso es que nos pone enseguida el autor sagrado. Después dice Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra enseguida. ¿Con qué cosa? Con el aceite. Ahí está la famosa libación sobre la piedra, ¿verdad? El aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino
Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta de Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 35, el capítulo 35, en el versículo 15 que hemos terminado. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Casa de Dios, Bet-El. Y entonces también nos hace entender todo lo que él escucha, todo lo que él puede dialogar con el Señor, esta alianza que se vuelve a renovar continuamente. Ahora pasamos al capítulo 16 al 20, que nos habla del nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Partieron de Betel, dice, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Cuando daba a luz con dificultad, la partera le dijo: no temas, porque es otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni. Pero su padre le puso el nombre de Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, la cual es Belén. Sobre su tumba, Jacob erigió un monumento, el que está en esa tumba hasta el día de hoy. Bueno, entonces aquí está el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Sabemos que la palabra Ben, Yad, Yamin, mano, ¿verdad? Ben, hijo de la mano derecha. Opeila Benjamín o Uina, hijo de la mano derecha. Pero dice la hijo de la mano derecha. Es como tu bastón. Pero dice la Benjamín. Antes ya vio paja bueno con lleva. A paja huejaisa entonces opuitana y tu acuerdan. Ya tendrán a ese cuera. Es tu bastón, hijo de la mano derecha. Ben Yamin, Yad es mano, Ben es hijo de la mano derecha. Yamin, en plural, quiere decir derecha. Bueno, estas cositas así nos ayudan simplemente para entender mejor qué es lo que nos va a querer decir aquí, ¿verdad? Porque partieron de Betel y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Me voy a presentar mañana de lleva. Entonces, en este camino, ellos ya están dejando Betel, han recibido esas gracias de parte de Dios, se ponen en camino para ir allí y tener también esa bendición del Señor, ir hasta Belén. Sin embargo, dice que a Raquel le faltó el momento de dar a luz. Y bueno, es la dificultad, ¿verdad?, del parto en que se encuentra. Como daba a luz con dificultad, la partera le dijo: no temas, porque es otro hijo varón. No temas, porque es otro hijo varón. Siempre con dificultad. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni. Ben-Oni. Pero su padre le puso el nombre de Ben-Yamin. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, la cual es Belén. Sobre su tumba Jacob erigió un monumento, el que está en esa tumba
hasta el día de hoy, nos dice después, ¿verdad? Concluyendo esta partecita. Y bueno, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo, verdad? El nacimiento de Benjamín, que se ubica en una región cerca de Belén, incluso cuando uno va a hacer estas visitas ahí a Tierra Santa, el muro ahí entre Belén y Jerusalén, da toda una vuelta. Yo le hago no va así en forma directa. Viene, da la vuelta, va así, entra muchísimo, yo le hago, pero no se llega. Entonces toda esa zona, ¿verdad? La tumba de Raquel, que es conocida allí. Entonces en ese lugar solamente actualmente pueden entrar los judíos, actualmente. Turista o miñandiga tuya y queña de ver, ninguno. Bueno, pero esta es un poco la parte histórica y el por qué también está allí la tumba de Raquel. Es decir, en ese esfuerzo, en esa lucha, ¿verdad? Este es el último hijo, ¿verdad?, de Raquel y ella muere aquí. Es también dar la vida un poco, ¿verdad?, por los demás, podemos decirlo así, podemos intuirlo de esta manera. Incluso el último suspiro, ¿verdad?, como que dando todo de sí mismo por el mismo hijo, ¿verdad?, lo llamó Ben-Oni. Y su padre, sin embargo, le puso Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, la cual es Belén. En el 21 tenemos el incesto de Rubén. Es otra de las dificultades entonces. Ahora, viste, el pueblo que ya se va, la familia que se va agrandando, comenzamos a tener dificultades. Vamos a ver cuál es esta dificultad. Aquí se nos habla del incesto de Rubén. Israel dice, avanzó, Israel ya es ahora entonces Jacob, y estableció su campamento más allá de Migdal Eder. Mientras acompañaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Es decir, el mismo hijo de Jacob entonces se acuesta con la concubina de su papá. Mientras acompañaba en aquella región, ¿verdad?, Rubén se acuesta con Bilhá, la concubina de su padre. Nosotros tenemos justamente cuando él llega en el 27, 28, 29, cuando está ya en la casa de los hijos de Bilhá, está en el 30. Aquí tenemos, ¿verdad?, al ver que no podía dar hijos, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido, dame hijos. Pero Jacob, indignado, ¿acaso puedo ser Dios? Bueno, ahí tienes a mi esclava Bilhá. Entonces Rubén tiene el incesto, ¿verdad?, con Bilhá, y justamente Bilhá es la concubina de Raquel. Nosotros sabemos que no podía tener hijo, y entonces le dice, aquí tienes a mi esclava Bilhá. Estamos en el capítulo 30, únete a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijo. Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella, y cuando Bilhá concibió y dio un hijo, Raquel dijo, Dios me hizo justicia, él escuchó mi voz y me ha dado un hijo, por eso le llamó Dan. Entonces es el hijo de Raquel. Pero sabemos que Rubén es entonces, Lía concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, hijo de Lía. Entonces Rubén, pero se une con Bilhá, que es la concubina, ¿verdad?, y era la esclava de Raquel en este caso. Bueno, pero aquí entonces vienen los problemitas entonces en la misma familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Israel avanzó y estableció su campamento más allá de Migdal Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es nuestra historia, verdad? Cómo es también esta historia aquí de Israel, podemos decir, la historia de este pueblo. Estamos entre sombras y luces. Cada uno tiene sus sombras y tiene sus luces. Nosotros algunas veces, cuando hablamos en el aspecto religioso, queremos mirar mucho simplemente de las luces, y entonces no tenemos misericordia. Nos falta muchísimo, pero el no tener misericordia significa que tampoco hemos experimentado o no hemos tocado verdaderamente o no hemos llegado al corazón
de la persona que necesita, de la persona pecadora. Solamente cuando nosotros llegamos a conocer y a entender a la persona en lo más profundo de su ser, podemos también ser nosotros misericordiosos. Por algo el Papa Francisco nos insiste mucho y nos dice: pelleje a la vende pueblo. Vayan, salgan, tengan olor a ovejas. Muy bien, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico. Papá, qué rico. Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. ñande yarañe te invita a participar del taller de angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con ñande yarañe. Pidamos esa gracia especialmente en esta misa, que así sea. Y ahora vamos a hacer juntos la oración de los por todas nuestras autoridades civiles, para que realicen su trabajo con acierto y sabiduría,
procurando el bien de todos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades y por nuestro país, el Paraguay, para que viva conforme al mandato del Señor, que nos pide amar y servir a los demás, oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, Es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios, Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, pues porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La Virgen de la Asunción, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase. Has venido a la orilla, has estado hasta los Esa actitud, pidiendo la misericordia y el amor de Dios para con estas personas y también para nosotros. Pedimos que el Señor nos ilumine, nos dé la fuerza necesaria a cada uno de nosotros para que podamos también ofrecer ese granito de arena en la construcción de nuestra familia, una familia más justa, de la construcción también de nuestro país, un país mucho más justo, un Paraguay que viva en el amor, en la humanidad, con todos los derechos, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, vivan de acuerdo a las mismas obligaciones. Y así, Señor, te pedimos que podamos comprometernos cada vez más con la justicia y el amor, especialmente como hoy tú nos has dejado en tu Evangelio y tú nos has dejado también en tu mensaje a través de esta carta tan linda a los Gálatas, escrito por San Pablo. Vidas y también a todas las personas que continuamente están por estos lugares, para que reciban esa paz y esa serenidad de parte del Señor. Señor Jesús,
te pedimos que bendigas este lugar para que reciba la fuerza de tu Espíritu y al mismo tiempo que vengas a habitar en este lugar, nos ayudes a nosotros para que podamos comprometernos en el bien, para que podamos comprometernos también en buscar siempre la justicia, la paz, la serenidad de hacer lo mejor a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que lo necesitan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Ahora entonces concluimos nuestra Eucaristía con la oración final. Así agradecemos al Señor esta posibilidad siempre de hacer un camino a pesar de los errores, de las dificultades, problemas que podamos encontrar en nuestra vida, nunca quedarnos en el pozo, sino que con la fuerza del Espíritu volver a levantarnos. De Paraguay, a ver. Padre, hemos recibido este sacramento y te pedimos que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus hijos difuntos, Dalma, Saulo, Santino, Elba, Julio. Concédeles la plenitud del gozo eterno a quienes diste la gracia del bautismo. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe.
Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañé, siempre agradeciendo también a nuestros auspiciantes y ahora de una manera muy especial también a nuestros padrinos de Ñande Yarañé. Queremos formar una gran familia Ñande Yarañé, donde tengamos muchos padrinos, donde tengamos muchas personas que puedan contribuir, que den su granito de arena. A nadie le ponemos ningún precio especial, sino que de acuerdo a la generosidad y a las posibilidades de cada uno. Lo importante es que nos ayudemos todos como familia, nos ayudemos como iglesia principalmente para que podamos llegar a todos, llegar a todo el Paraguay, llegar a través de los medios de comunicación. Y también queremos decir una cosa muy importante, que hay más proyectos, no simplemente Ñande Yarañé que quede en un curso bíblico de todos los días, sino que queremos llegar mucho más, queremos llegar a otros programas para los niños, a otros programas para los enfermos, a otros programas para los adultos, en fin, una sin gama de posibilidades, pero siempre vamos a depender mucho, ¿verdad?, del aporte, de la ayuda mensual, eso es importante, entonces tengan en cuenta ese aspecto. Ustedes tienen ahí en pantalla siempre, ¿verdad?, como padrino, donde a través de Tigo pueden depositar sus aportes o también a través de la cuenta en Banco Visión y así, o también acercarse personalmente, como ustedes quieran. Lo importante es buscar los medios y las posibilidades para que nosotros salgamos adelante. Y vamos a continuar esta última partecita, ¿verdad?, del capítulo 35 que estamos reflexionando. El incesto de Rubén, decíamos que muchas veces nos encontramos entre luces y sombras, como en la vida de cualquiera, cada uno de nosotros. Nos encontramos en situaciones difíciles, ciertamente que esto no se podía. Imagínense, el propio hijo, ¿verdad?, de la esclava, en todo caso de Lía, ahora entonces que el primer hijo, justamente Rubén, se acueste nada más y nada menos que con la esposa o la concubina de su propio padre. Jacob tuvo 12 hijos, nos dice, ¿verdad? Los hijos de Lía fueron Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Este fue el último que nació y muere, Raquel. Los hijos de Bilhá, que después al final se acuesta también con la esclava de Raquel, ¿verdad?, que se acuesta con Rubén, con el hijo de Lía, ¿verdad?, que es el primogénito de Lía. Y entonces fueron Dan y Neftalí, los hijos de Bilhá. Los hijos de Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Asher. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Muy bien, eso entonces lo que nos está preparando, nos está haciendo una síntesis, ¿verdad?, de los hijos que tiene aquí Jacob, ¿verdad? Esta lista ordena a los hijos, ¿verdad?, de manera diferente, del 29, 31 al 30, 24. Aquí se sigue en el orden de jerarquía de las esposas, ¿verdad? Y se comienza con Lía, la primera de ellas, o sea, quien tiene los primeros. Respecto a la lista anterior, Dina ha sido reemplazada por Benjamín. En la lista anterior, Dina, ¿verdad? Y aquí aparece Benjamín. Y bueno, son entonces las cosas así como se nos presenta en la Biblia. Y por último tenemos aquí la muerte ya de Isaac. Dice, Jacob llegó a la casa de su padre Isaac en Mamré, en Kiriat Arba, la actual Hebrón, donde también había residido Abraham. Isaac vivió 180 años. Isaac, 180 años. Al término de ellos murió anciano y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos Esaú y Jacob le dieron sepultura. Y con esto entonces termina así de una manera sencilla, ¿verdad?, la vida de Isaac. Y también de una manera más sencilla y con algunos informes, ¿verdad?, termina también todo lo que fuimos reflexionando en este momento.
con respecto a un Jacob, ¿verdad?, que renueva las promesas, quiere decir que lo está preparando, porque ahora ya viene la muerte de su padre. Ya hemos visto que existe de nuevo una amistad, una familiaridad con su hermano Esaú. Dios que de nuevo vuelve a hacer esa alianza. Jacob que de nuevo vuelve a Betel, sobre todo para agradecer, para encontrarse con el Señor, ¿verdad? Aquí ya el nacimiento, por último, de Benjamín, que será, como decíamos nosotros, el hijo de la mano derecha, es decir, el sostén, Benjamín, como se va presentando. Y después también dentro de esta familia encontramos algunas dificultades, como es, por ejemplo, el incesto de Rubén. Termina simplemente ahí, ¿verdad? No dice nada más de eso, solamente como un nombrar y como un decir una situación que había pasado dentro de esa misma familia, el incesto, el haberse acostado con la misma esposa, ¿verdad?, del papá, con la misma esclava, ¿verdad?, del papá. Y después ya tenemos la lista, como dijimos. Aquí hay una pequeña diferencia, decíamos Benjamín, que reemplaza al nombre de Dina. Dina era la única hija de Jacob. Aquí, sin embargo, Dina es reemplazada por Benjamín. Y por último teníamos la muerte, ¿verdad?, de Isaac. Con la muerte de Isaac, entonces nosotros estamos cerrando un ciclo también de otro patriarca. Un primer ciclo es el de Abraham. Ahora estamos cerrando con esto el segundo ciclo, ¿verdad?, el ciclo de Isaac. Y por eso que nos narra y nos dice, ¿verdad?, que Jacob llega a la casa de su padre en Mamre. Luego ahí también reside él, así como Abraham había residido en ese mismo lugar. Se dan cuenta cómo el autor sagrado, después de todo un recorrido ante dificultades, ante problemas, pero sobre todo ante soluciones también que se dan a estos problemas, estamos volviendo de nuevo al origen. Porque lo importante, recuerden, es que ellos son los patriarcas y cada patriarca va respondiendo a esa misma alianza que había recibido de parte de Dios. Así como Abraham recibió esa alianza, ahora entonces él se lo transmite de generación en generación. En este caso le está transmitiendo a su generación más cercana, que será justamente Isaac. Y por eso él vuelve al mismo lugar, ¿verdad? Jacob ahora, que después va a tener que asumir esta generación también que se pone en sus manos. Jacob dice, llega a la casa de su padre Isaac, y luego también en ese lugar nos recuerda que había recibido a Abraham. Isaac vivió 180 años, es decir, aquí está ya la muerte de nuestro patriarca, del patriarca Isaac. Al término de ellos murió, ¿verdad?, anciano y cargado de años, es decir, la bendición. Y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos Esaú y Jacob le dieron sepultura. Nosotros teníamos miedo al comienzo, ¿verdad?, porque decíamos, ¿qué sucederá? Esaú dijo que le mataría a su hermano. Ahora, sin embargo, muere Isaac, pero sabemos que todo está en armonía y todo está controlado, digamos. Esa enemistad había terminado. Y bueno, les recordamos de nuestro programa dominical, Ñande Yara Ñe Dominical. No se olviden entonces, a las 8:30 de la mañana es el primer momento, Ñande Yara Ñe Dominical. Y la repetición a las 16 horas. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por